buenos días a todos, buenas tardes también. Estamos en varias zonas horarias, así que muchísimas gracias por conectarse de dónde estáis. Voy reconociendo unos nombres mientras hacemos más y más eventos, pero os agradecería que pudierais presentar en el chat de nombre, de dónde venís, lo que os interesa. Bueno, el chat es un espacio libre, lo podéis utilizar como queráis. Os invitamos a participar mucho. También tendréis un espacio de interacción directa con preguntas y respuestas, pero bueno, mientras tanto, el chat es todo vuestro. Soy Filipín y manejo esa iniciativa, plataforma que se llama Envision COP. Lo que buscamos con eso es visibilizar todo el proceso de las cumbres del clima, esa palabra que solemos escuchar unas a dos veces durante esas 2 semanas de noviembre. Solemos escuchar para decir que todo está mal, pero nosotros lo intentamos comunicar de manera un poco diferente, mostrar cómo lo que pasa a nivel internacional también tiene un impacto a nivel más local y apoyar hacia la acción. Y siempre hacemos un evento después de las COP. Lo solemos hacer en enero para dejar un poco de tiempo a que la calma vuelva, a que tengamos más información. Y claro, ese mes de enero me hace mentir porque vamos con un mes cargadísimo, un mes intenso en actualidades internacionales y un mes muy complejo. Pero con eso tenemos suerte porque tenemos a un panel de expertos de alto nivel. Siempre los expertos son de alto nivel, pero esa vez es verdad. Y eso nos van a ayudar a orientarnos en esa niebla política en la que estamos. Y así os les voy presentando ya por orden de ponencia. Primero tendremos el placer de escuchar al doctor César Ipensa, que es un abogado especialista en materia ambiental y nos va a poder hablar un poco de ese contexto internacional tan complejo y de lo que se supone sobre todo para América Latina. Después tendremos a Esther Galende, que es la responsable de campaña e incidencia para el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles en España. Si no conocéis el tratado ya, vais a ver que es un momentum político que ese año más que nunca tiene una importancia clave. Y para terminar, tendremos a Carmen Navarro, que es la gerente del Grupo Español de Crecimiento Verde, está basado en España y nos va a mostrar la importancia del sector privado y cómo las empresas, a pesar de esos vientos políticos contrarios, se siguen animando, actuando, moviendo. Así que va a ser un evento, creo, muy bonito. Ya he hablado mucho para una introducción, así que voy a dejar la palabra a César. César, bienvenido. Si puedes abrir tu micro y compartir esa presentación que tienes. Eh, Y bueno, sí, la gracias, Filipín. abrimos. Sí, bueno, buen día, buenos días desde este lado del mundo, buenas tardes para allá, para Europa. Muchas gracias por la invitación. Creo que es un momento bastante complejo, ¿no? Y en esa línea yo quería hablar sobre el derecho ambiental en este contexto internacional que vivimos. Pero lo que estamos viendo en este momento no es otra cosa que la suma de todo lo que ha venido sucediendo de larga data, ya varios años, donde para mí, de alguna manera, la pregunta sería si se ha acabado la época de la diplomacia blanda que se daba a través de la cooperación y si también o a través de la implementación de acuerdos bilaterales o multilaterales como el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y lo que estamos viendo ahora sí es la ley, la aplicación de la ley del más fuerte con lo que sucede en este contexto del resurgimiento de los nuevos nacionalismos, le llamo yo, ¿no? Porque vemos cómo surge un proceso de protección, de recogimiento de las naciones para garantizar su viabilidad, entre comillas.
Entonces, para mí todo este contexto se vive por ese proceso de desinformación, ¿no? Desinformación desde arriba, con corrientes, con teorías tierraplanistas, anticlimáticas o de antivacunas, que pueden ser válidas o no. Para mí, toda esa desinformación que viene desde arriba, desde los políticos, pero también que viene desde abajo, ¿no? Desde personas comunes que empiezan a publicar sus opiniones y en este contexto que vivimos puede generar situaciones tremendas de desconfianza, pero también siento que estamos en un momento del abandono del paradigma de lo que es el desarrollo sostenible, este concepto que nace el año 1987 con el informe Brundtland, que nos habla de satisfacer nuestras necesidades, pero también de las futuras generaciones. Y hoy en día solo importo yo y solo importa casi lo que suceda en este momento y la proyección a futuro casi tiene poco sentido, ¿no? Y por otro lado, también vemos la politización de lo que eran los valores de consenso que se basaba el derecho ambiental, sobre todo el tema de las decisiones basadas en la evidencia y en la ciencia. Y por otro lado, hay todo un deterioro general del Estado del Derecho y de las instituciones, ¿no? Se cuestiona el concepto de responsabilidad común y diferenciada, se cuestiona la obligación o la sensatez de la ayuda al exterior, y se señala que, bueno, en principio todo el tema de lo que hemos visto ya, el IPCC nos han planteado que la gran parte de la responsabilidad de las emisiones es humana, ¿no? Y Estados Unidos representa más o menos el 25% de las emisiones, pero tenemos nuevos emisores y cada quien quiere trasladar su responsabilidad a otros y no asumir, no hay sanciones. Y también surge una visión de que el cambio climático es una forma de intervencionismo económico, ¿no? Y por eso mismo creo que de alguna manera vemos que hay todo un proceso de ruptura del multilateralismo. Nuevamente se cuestiona este concepto de responsabilidad común pero diferenciada, la obligación o la sensatez de ayuda al exterior y el retiro de acuerdos y espacios que no me suman, entre comillas, a mi interés de imponerme ante la sociedad y imponer lo que quiero, que es lo que estamos viendo lamentablemente en estos últimos tiempos, ¿no? El caso de Groenlandia, por el uso de los recursos naturales y los fósiles y las tierras raras, ¿no? Este tema de transición energética también tiene alguna implicancia sobre ello, pero lo otro, que tampoco es casi gran parte invisible, sobre todo en Europa, y que yo sí quiero aprovechar este contexto para abordarlo, es la presión, estos nuevos nacionalismos, estas guerras que surgen, que parecen tan distantes para América, tienen también efectos tremendos en la inseguridad y nos llevan a refugiarnos en minerales como el oro. El oro ha subido el precio como nunca antes en nuestra historia, más de $4.500 la onza, y esto tiene implicancias sobre este gran ecosistema que es la Amazonía y que compartimos con 8 países, entre 8 países. Yo soy amazónico y siempre voy a llevar este mensaje incidiendo porque el efecto lo vemos a diario, ¿no? Está el incremento de estos minerales que migran hacia Europa, pero también tenemos nuevos mercados, China, India, Dubái, Hong Kong, también tienen relevancias tremendas y creo que toca ver. Y no solamente porque es una afectación al ambiente y a nuestro derecho fundamental a vivir en un espacio adecuado, sino porque miren este espacio, estas son fotos de la principal estación biológica que ayudo a custodiar y administrar en el Perú, en la Amazonía Central del Perú, y hemos tenido la presencia de actividad ilegal como nunca antes. Estos eran bosques y en poco tiempo, en 2 semanas, tuvimos esta situación alarmante, ¿no? Destrucción de ecosistemas, de este gran ecosistema que es la Amazonía, que provee diversos servicios, pero que obviamente está en un proceso de destrucción acelerado, digo, por el incremento del precio de oro, porque los insumos fluyen, ¿no? Y esto no solamente es destrucción de la Amazonía, sino hay una alianza extrema, como dice la BBC, de explotación sexual en estos espacios, de trata, de la esclavitud actual en la que vivimos, y todo lo que representa el tráfico de insumos como el mercurio, que es el insumo más peligroso del mundo, que no se puede eliminar y que obviamente también lleva a una relación con cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, que provee desde México mercurio más de 200 toneladas hacia países amazónicos como Perú, Colombia y Bolivia, ¿no? Entonces, todo esto también tiene un efecto tremendo que a veces es invisible y creo que toca también ponerlo en mención, ¿no?
Entonces, en esa línea uno se pregunta, ¿no? ¿Debemos resignarnos al fracaso? ¿Estamos ante un fracaso? Y yo me pregunto y cuestiono y digo, ¿cómo seguir siendo razonablemente ambicioso cuando estamos fracasando en tantos objetivos como los climáticos que nos hemos fijado para el mundo en el pasado? Todos estos procesos llevan más de 30 años, ¿no? Vamos a la COP31 y son más de 30 años discutiendo y previo a eso el proceso de negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en un proceso donde no había tanta información que llevó a que los juristas se adelanten al tiempo y nos planteen los retos de este derecho que algunos dicen climático, otros ambiental, pero lo cierto es que como sociedad planteamos límites y ambiciones que hoy en día parecen truncas y esto nos debe llevar a reflexionar hacia dónde vamos, ¿no? Unos dicen, tenemos demasiadas normas o la aplicación o el cumplimiento es deficiente, ¿no? Pero no podemos dejar de olvidar en esa línea el rol que tiene Naciones Unidas y de los principios fundamentales que se han surgido en el derecho internacional como es el de soberanía, y particularmente la soberanía sobre los recursos naturales. Y debo precisar que la guerra y el conflicto es enemiga de cualquier paso que podamos dar de avance como sociedad, y creo que también lo otro y que estamos haciendo en este momento es el rol que tenemos desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, para emprender y cuestionar y comprender esto y sobre ello también exigir a nuestras autoridades, a nuestros estados mejoras que pueden ser importantes, ¿no? Entonces, el derecho ambiental internacional nos ha establecido límites, nos ha establecido principios, pero también yo debo incidir siempre en la soberanía estatal sobre los recursos, pero también vinculada a los principios de responsabilidad, de no causar daño transfronterizo, el principio de sostenibilidad, que cada vez yo lo veo un poco más alejado, el de prevención o el precautorio, y vemos todos los cambios estructurales que estamos haciendo como humanidad de transformación de ecosistemas en el que eran naturales y hoy en día para proveernos de servicios o de bienes están transformándose y esto altera también la lógica de nuestro planeta, ¿no? Entonces, esto nos lleva a, de alguna manera, a plantear, recordarles a los estados sus obligaciones para mitigar los impactos ambientales en la extracción de combustibles fósiles y también buscando modelos más sostenibles. Toda esta discusión de Groenlandia tiene un mensaje y todos los discursos tienen un mensaje, ¿no? El uso de combustibles fósiles. Habíamos de alguna manera avanzado a las palabras de transición energética y hoy tenemos casi una regresión hacia el pasado y creo que estos modelos y estas crisis, estas guerras entre Rusia y Ucrania nos llevaron también de alguna manera a regresar a los no renovables, ¿no? Entonces, esto creo que toca de alguna manera rever esos elementos para plantear. Entonces, me preguntaban al inicio, ¿no? Para la gobernanza, ¿en qué estamos en este año 2026? Yo creo que la gobernanza global se encuentra en una fase de profunda reconfiguración y lo califico en tres momentos, ¿no? El desplazamiento hacia el pluritarismo y alianzas más flexibles. Yo creo que más alianzas, menos multilateralismo. La cooperación ya no depende exclusivamente de los grandes organismos internacionales, sino de la coalición de países que tienen intereses comunes y básicamente económicos. El proceso de disputa de los modelos, la iniciativa de esta gobernanza global de China ha consolidado su propuesta hacia un proceso de una nueva arquitectura internacional que compite con el modelo occidental y el retiro de Estados Unidos de esos juegos, ¿no? Está llevando que otro actor asuma un rol que en el pasado era impensable, ¿no? Y por otro lado, el multilateralismo está herido, pero creo que es resiliente, ¿no? Y a pesar de esta fragmentación de los indicadores de cooperación global, nos muestran que hay una resiliencia inesperada en áreas técnicas y económicas, y esto nos lleva casi a una cooperación por necesidad, ¿no? Y uno de ellos es el tema del cambio climático, y la cooperación básicamente se va a mantener por pura necesidad pragmática, aunque a menudo las plataformas público-privadas van a tener, creo que reemplazar el rol casi del Estado, y esto lo vemos con el aporte de mucho sector privado que está impulsando y otros actores subnacionales, particularmente en los Estados Unidos, no necesariamente desde los estados, sino desde uno de los estados que forman parte de este, ¿no? Entonces, para mí, este 2026 va a ser un escenario dominante, no del colapso total de la cooperación, sino creo que también, y esto debemos entenderlos, de
la reinvención, ¿no? El mundo se está encaminando cada vez a un orden multipolar, perdón, y fragmentado, donde las formas de gobierno y de administración es más transaccional y basada en principios universales, y donde la eficacia de las normas depende cada vez más de la voluntad de las potencias regionales y de las coaliciones específicas por determinados intereses y de grupos más regionales y de alianzas regionales, ¿no? En América Latina tenemos varias alianzas como la Comunidad Andina, que involucra a 4 países andino-amazónicos, que está tomando una voz más particular, pero también la Alianza del Pacífico, que nos involucra casi a los países que son parte de esta parte del mundo, ¿no? De continente del mar Pacífico, y que genera y ha generado alguna alianza y que ha subsistido básicamente por intereses económicos y comerciales y que está llevando también a pasos diversos, ¿no? Entonces, para mí, finalmente, el derecho internacional y particularmente el derecho ambiental sigue siendo vigente y operativo, pero la aplicación de estas va a verse desafiada por el surgimiento de estos nuevos nacionalismos y también por las tensiones geopolíticas. Y esto nos debe llevar a adaptarnos a un mundo multipolar mediante la reafirmación de normas de derechos humanos que son fundamentales, vinculados al medio ambiente, a la agenda climática, aunque con retrocesos en áreas de cooperación global, mientras algunos actores buscan usar tecnología y economía para influir en las relaciones internacionales, demostrando que este es un derecho fundamental, no infalible para el poder estatal, ¿no? Entonces, yo he tomado, Filipín, mis 13 minutos y agradezco la atención de ustedes. Muchísimas gracias, César, por tu puntualidad, que eso siempre se agradece en un evento. Y también gracias por esas pinceladas que creo que ha sido muy claro y que se ha entendido todo muy bien. Veo que la gente está aplaudiendo y tienen razón porque te lo mereces. Ya voy a pasar con el siguiente momento, que ahora me toca a mí hablar de un poco de esos resultados de la COP. Volvemos hacia atrás en el tiempo y os quiero hablar un poco de la COP. Em, Espera un segundo, que siempre compartir me cuesta un poco. Hay tantos botones que me pierdo. Se supone que ahora lo veis bien, ¿no? ¿Veis mi pantalla, la presentación? Claro. ¿Sí? Genial. Ahora sí. Muchísimas gracias. Así que os quiero hablar muy rápidamente un poco de lo que pasó en esa COP, de lo que esa COP 30 de Belém, lo que alcanzamos y lo que no. Empezando un poco con ese contexto internacional, creando un hilo con lo que acaba de presentar César. César habló del nacionalismo, especialmente del de Estados Unidos, sin nombrarles. Y pensábamos que en esa COP30 Estados Unidos iban a tener un papel clave sin estar, porque ya se han retirado del Acuerdo de París y es verdad que, como sabéis, Donald Trump no está muy por la labor de participar en esos eventos, pero pensábamos que iban a ser otros métodos de acoso que suelen hacer en esos eventos internacionales para bloquear los avances. Mantuvieron un perfil bajo y lo que vimos es que el espacio de liderazgo que han dejado en esos espacios tampoco se terminó de rellenar o de compensar como lo imaginábamos. El papel de China, que tiene un rol cada vez más clave en la transición energética, no ha sido suficiente como para impulsar una ambición en esa COP y se focalizó en su modelo de cooperación sur-sur, que también César comentó un poco. Para hablar de América Latina se intentó unir antes de la COP para tener un posicionamiento y ser una de esas potencias regionales que comentaba César, y el resultado fue que ciertos países, sobre todo en tema de adaptación y combustibles fósiles,
han tenido una voz bastante potente. Ahí están las fotos del plenario final, donde América Latina tuvo un liderazgo y pudo expresarse sobre el resultado de las negociaciones que no estaban a la altura de las esperanzas. Entonces, Colombia, Uruguay, Panamá, Chile, México, ahí estaban muy presentes, pero a la vez otros países estaban muy fuera de esas alianzas, como puedes imaginar, de Argentina o de Cuba y Bolivia. En lo que concierne a la Unión Europea, bueno, que es un actor que está perdiendo potencia a nivel del mundo internacional, pero que aún tiene mucho poder como ahí me podéis escuchar, ¿no? No sé por qué se me ha muteado. Em, la Unión Europea llegó a Belén con signos, señales de desgaste político y durante la COP hemos visto una fuerte oposición interna entre los 27 países y la Comisión, lo que no permitió elevar esa voz de liderazgo que pretendían. Pero sin embargo, en lo que toca a España, porque estamos hablando del contexto español también, España tuvo un liderazgo y una ambición muy fuerte, sobre todo en materia de combustibles fósiles. Esther lo podrá comentar más, y en materia de ciencia y género y mitigación. Lo que se esperaba mucho de la presidencia, de esa presidencia brasileña de la COP, era de tener más ambición, ¿no? Hablaban siempre de una COP de la implementación, una COP de la verdad, una COP de la Amazonía. Y el resultado final ha sido bastante agridulce, como siempre en esos procesos complejos, pero es verdad que no, sobre todo en lo que tiene que ver con la biodiversidad, no hemos avanzado como se esperaba a tener una COP dentro de la Amazonía. Un resultado que sí que se consiguió y que era una reivindicación fuerte de la sociedad civil ha sido ese mecanismo de transición justa, que es como esa tentativa de cambiar un poco ese rumbo de la COP y de las reglas del juego internacional y permitir una acción más directa hacia las personas y cambiar un poco ese enfoque de las negociaciones. Si desgloso otros resultados de manera bastante rápida, ese año de 2025 era un año clave para la renovación de los planes nacionales climáticos, esas NDC, que es que son como hojas de ruta a nivel nacional que nos permite ver cómo alcanzamos el 1,5 grados, que es ese límite del Acuerdo de París. Como podéis ver en ese mapa, el mapa azul que está por arriba de la pantalla, no sé si veis mi ratón, em, la mayoría de los países, sobre todo las grandes potencias, han presentado su NDC, pero aún faltan unas grandes como la India. Sabemos que la de Estados Unidos no la van a respetar y son uno de los mayores contribuyentes al cambio climático. Y aún así, acumulando todos esos planes, no llegamos al 1,5. Cerramos un poco la brecha, pero aún no estamos. Lo que ahí, por utilizar esa expresión que me gustó mucho de César, de razonablemente ambicioso. Eso ahí lo dejo. Otros resultados, aparte de eso, fue el proceso de negociación, que son esos bullets que podéis ver ahí. No quiero entrar demasiado en el proceso de negociación porque es un proceso lento que va por fases de incrementación y cada texto, cada coma es importante. Pero lo que vimos es que todas esas cuestiones tan importantes
se encuentran como un poco paralizadas por cuestiones altamente políticas. Hablamos de derecho al desarrollo, de qué modelo de desarrollo queremos, qué modelo económico, qué modelo financiero, de dónde va a venir el dinero y cómo. Hablamos también de repartición de los esfuerzos, de carga histórica de esa responsabilidad al cambio climático. Y todo eso crea que las negociaciones avanzan bastante despacio. Para ver más resultados, os invito a leer nuestro informe, que es lo que podéis ver a la derecha, que la COP30, lo que pudo ser y no fue. Ahí sí que desglosamos más y si sois un poco interesados en el tema, ahí encontraréis toda la información. Aparte de ese proceso de negociación, tenemos también todo lo que son las declaraciones e iniciativas paralelas. Ahí ya no hablamos de multilateralismo tal cual, sino de espacios paralelos. Y las que veis abajo en verde a la izquierda de la pantalla son las que se lanzaron por la presidencia de la COP30. Hay unas importantes sobre la gestión de incendios, sobre esa industrialización verde que necesitamos, sobre la integridad de la información para el cambio climático. Pero una que ha hecho mucho ruido y Esther otra vez más la comentará mejor que yo, es la declaración de Colombia hacia la transición para el abandono de los combustibles fósiles. Colombia impulsó esa declaración de manera bastante imprevista, porque es verdad que no sabíamos que la COP30 iba a tener tanto foco en los combustibles fósiles y ahí se unieron países que, de hecho, en la slide siguiente tengo ahí la foto de los países que apoyan a esa declaración que se acompaña de ese año de una conferencia en Santa Marta, pero no quiero hacer spoiler, así que no lo dejo para este. Y puedes ver debajo, se ve un poco mal, pero el listado de los países a favor y en contra. De América Latina hay de ambos, en ambos campos, y puedes imaginar los que están en contra. Y para terminar con ese tema de declaraciones, hay muchos más y por eso os invito a consultar nuestra base de datos, que es esas capturas de pantalla que veis abajo a la derecha donde nosotros hacemos ese trabajazo de buscar cada declaración, cada iniciativa, nuevo compromiso, hacer una ficha por iniciativa, recopilar la información por país, por temas. Bueno, ahí también permite saber cuáles son las señales políticas existentes que ha firmado cada país y poder reclamar un poco de esos derechos internacionales que César estaba comentando. Y nada, para terminar sobre ese año 2026, ya hablé de combustibles fósiles, pero a la izquierda veis un listado bastante grande de fechas. Esos son todos los espacios que tenemos ese año para intentar avanzar en el proceso antes de la COP31. Entonces, con eso os recuerdo que la COP no son solamente 2 semanas, sino que es todo un proceso complejo amplio donde los países sí que se van acercando y también los actores no gubernamentales tienen un papel clave. Y entre eso el sector privado, que Carmen nos comentará mucho mejor que yo y nos podrá hablar no solamente en clave del impacto que sabemos del sector privado, sino de esas soluciones y de cómo es un motor de cambio. Con eso ya creo que he hablado bastante por moderar el evento y sin más voy a dar la palabra a Esther. Vamos a empezar por fin a acercarnos de ese tema de combustibles fósiles, que es el tema del año. Muchísimas gracias, Esther, por acompañarnos. Em, es verdad, entonces hemos comentado esa declaración, hemos comentado la conferencia, nos vas a hablar del tratado.
Además de eso, en el acuerdo final, la presidencia de la COP30 se comprometió en crear una hoja de ruta para salir de los combustibles fósiles. Vemos que hay un momentum que tenemos que aprovechar, pero tal vez nos puedes explicar un poco más cómo eso va a suceder en el año y cuáles son los objetivos que en los cuales tenemos que centrarnos. Vale. Bueno, muchas gracias, Filipín. Buenas tardes o buenos días, según donde os encontréis. Sí, bueno, yo creo que la COP en general nos dejó, como yo diría, dos aprendizajes o dos hechos clave. El primero, yo creo que, como comentabas, Filipín, es que los combustibles fósiles fueron inesperadamente una parte central del debate que hubo, con el presidente de Brasil, Lula da Silva, ya anticipando en esa cumbre de líderes que tuvieron días antes de la COP su intención de crear esa hoja de ruta para acabar con la deforestación y para ese abandono de los combustibles fósiles, ¿no? También como más de 80 países, incluyendo la Unión Europea, apoyaron la creación de esta hoja de ruta, de este roadmap, ¿no? Y 25 países firmaron la Declaración de Belém, que fue la impulsada por Colombia para una transición justa de los combustibles fósiles, que tenía un carácter más concreto y que además llamaba ya a la conferencia que tendrá lugar en Santa Marta en abril, ¿no? Y esta fue también apoyada por España, entre otros países europeos como Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia o Irlanda, pero también países de Latinoamérica, incluyendo, por supuesto, la propia Colombia, Chile, México o Panamá, ¿no? Sin embargo, yo creo que aquí vamos con la segunda lección o lo que nos dejó la COP, que la eliminación o esta transición de los combustibles fósiles al final nos incluyó en el texto final de la COP, ¿no? En ese Global Mutirao que llamaban los brasileños, que solo fue capaz al final de reafirmar el compromiso que ya teníamos en Dubái, ¿no? Entonces, digamos que el sabor agridulce que comentabas antes, Filipín, es que la COP, a pesar de un poco de ser un espacio que tenemos que seguir preservando, ¿no? De alguna manera también, como comentaba César, que hay que seguir preservando y empujando por este multilateralismo, ¿no? Idealmente también reformarlo, por lo menos el proceso de las COP, aunque eso yo creo que nos daría como para otra sesión entera solo de cómo podríamos mejorar las COP. Pero la realidad, yo creo que nos dejó también, la triste realidad que nos dejó la COP30 es que estas cumbres no están respondiendo ante la mayor causa de la crisis climática, que son los combustibles fósiles, ¿no? Que recordemos que a nivel global son en torno al 90% de las emisiones de dióxido de carbono, de CO2, y el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, ¿no? Y no solo eso, sino que pues lo estamos viendo en el panorama geopolítico que tenemos actualmente, ¿no? Cómo su explotación está conectada también con violaciones de derechos humanos y con conflictos en todo el mundo, con intervencionismo y todo un pasado colonial, ¿no? Que ahora, imperialista, que ahora parece que ciertos presidentes quieren reavivar, ¿no? Y aquí también en este sentido, hablando sobre los combustibles fósiles, me gustaría mencionar o recalcar como el Acuerdo de París, que digamos que es nuestra estrella polar para la acción climática internacional, se centra exclusivamente en las emisiones, pero no menciona los combustibles fósiles, ¿no? Es decir, establece ese objetivo de emisiones para lograr no superar los 2 grados centígrados e idealmente ese 1,5, ¿no? Pero los combustibles fósiles, digamos que permanecen un poco escondidos bajo la alfombra, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo es que año tras año es muy difícil que estos combustibles fósiles aparezcan en las decisiones finales de la COP y un poco yo creo que en este sentido también deberíamos como ser honestas y asumir, digamos, las desventajas o por lo menos ser capaces de ver las desventajas que conlleva este sistema de decisiones basado en el consenso, en el contexto geopolítico en el que nos encontramos, ¿no? Y teniendo en cuenta que hay países que en un corto o medio plazo se van a seguir oponiendo de manera directa a esta transición de los combustibles fósiles, ¿no? O por lo menos no van a permitir que esto avance a la velocidad necesaria, ¿no? Entonces, justo hoy leía, por ejemplo, que un estudio que ha sacado Influence Map, que destacaba el gran número de compañías dentro del sector fósil, ¿no? Que están controladas por países que fueron precisamente justo
en los que en Brasil en la COP30 rechazaron esta hoja de ruta, ¿no? O impidieron o digamos bloquearon que al final esta hoja de ruta fuera parte de esa decisión final consensuada, ¿no? Y lo vemos también no solo en las COP, sino un poco también, por ejemplo, pasó lo mismo también en el Tratado Global contra los Plásticos, ¿no? El año pasado. Entonces nos encontramos ante una situación un poco compleja. En la que por una parte sí queremos que idealmente todos los países se sumaran, ¿no? Pero por otra la realidad es que no podemos perder más tiempo, ¿no? Y los impactos de la crisis climática los vemos cada vez más claros, ¿no? Tanto en nuestro país, pero también a nivel internacional, ¿no? Entonces yo creo, y un poco por poner algo de esperanza, ¿no? Que no, la COP era agria, pero también dulce. Entonces, pues yo creo que lo que es ilusionante de esta conferencia que va a tener lugar en Santa Marta, en Colombia, organizada junto con los Países Bajos, que va a ser, digamos, la primera conferencia, el primer espacio diplomático que va a juntar a aquellos países comprometidos de verdad con esta transición energética para que se sientan a la mesa y empiecen a debatir y a planificar cómo va a ser esta transición, ¿no? Esta conferencia está planteada como un proceso paralelo y complementario a las COP y a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, que como mencionaba antes está centrada fundamentalmente en emisiones, pero no en la causa que son, que son los combustibles fósiles, ¿no? Y así de alguna manera, digamos, llenar este vacío que tenemos actualmente dentro de la gobernanza climática global. Es decir, un poco para aclarar que esta conferencia no se plantea como un proceso universal para todos los países, sino digamos que está pensado para una coalición de países. Yo creo un poco lo que comentaba César antes me resonaba bastante, ¿no? Ese plurilateralismo, ¿no? O esa alianza de países pioneros con una gran ambición. Em, y yo creo que el valor añadido de este enfoque no es que ya la conferencia ya no va a ser de si incluimos o no los combustibles fósiles en el texto final, sino que vamos a poder tener un diálogo político ya sobre, vale, ya esto es como el mínimo, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Que es también otro aspecto crucial. Partir ya de ese compromiso y ahora vamos a trabajar, vamos a planificar cómo hacemos esta transición, ¿no? Y sí, el proceso del cómo ya es también tremendamente complejo, ¿no? Desde la iniciativa del tratado siempre decimos que los combustibles fósiles normalmente se asocian como un problema climático, ¿no? Pero también son un problema social, son un problema económico y son un problema político, ¿no? Porque están tan interconectados o tan arraigados con prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, que por eso es tan importante, digamos, planificar de manera ordenada esta salida, ¿no? Y abordar también, no solo necesitamos abordar políticas medioambientales, sino también tendremos que tocar aspectos pues, del sistema financiero, económico, legal y también de seguridad, ¿no? Que cada vez de nuevo es más importante en el panorama que nos encontramos, ¿no? Entonces, de ahí la idea es planificar de manera ordenada y justa esta transición, es decir, crear un poco qué condiciones necesitamos llevar a cabo para facilitar este proceso, ¿no? Y dentro de la conferencia va a haber diferentes tracks o diferentes temas de negociación, ¿no? De momento Colombia no ha confirmado y Países Bajos no han confirmado todavía cuáles serán estos temas específicos, pero esperamos que lancen pronto su página web donde habrá más información. Y lo que sí que os puedo adelantar es que se espera que se incluyan los temas de financiación serán clave, los temas de transición justa y también los mecanismos de cooperación internacional, ¿no? Entre los cuales se incluiría ese tratado internacional sobre combustibles fósiles, ¿no? Que es un poco en la iniciativa donde yo trabajo, de la que represento, ¿no? Que lleva promoviendo este tratado ya 6 años, sumando fuerzas tanto a nivel político como social, ¿no? Aglutinando esa masa crítica para impulsar la creación de este instrumento jurídico vinculante que aborde específicamente los combustibles fósiles y asegure una transición energética justa, ¿no? Tanto con una perspectiva de justicia social dentro de los países como de justicia climática global, ¿no? Y bueno, hasta ahora ya contamos con múltiples apoyos en todo el mundo, incluyendo 18 países, pero también gobiernos subnacionales, miles de organizaciones de la sociedad civil y también organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza o el Parlamento Europeo, ¿no? Entonces,
la idea un poco de los resultados de la conferencia de Santa Marta serán varios, ¿no? Serán varios, pero algunos, digamos, estarán más alineados con esa hoja de ruta, ¿no? Y ese proceso de las COP. O sea, se pretende también que los resultados de esta conferencia alimenten también esa hoja de ruta que en teoría la presidencia de Brasil está impulsando, pero también en que confiamos en que otro resultado sea un plan más claro hacia este tratado, ¿no? Con la convocatoria de una segunda conferencia de este tipo también, que Tuvalu ya ha confirmado que estaría interesado, incluso pues un mandato de negociación sobre los siguientes pasos, ¿no? Y ya para terminar, un poco desde la iniciativa del tratado, yo creo que creemos que los países europeos tienen que dar ese paso adelante, no formar parte de este proceso. La vicepresidenta Sara Eggesen ya se comprometió en la COP30 a asistir a Santa Marta, ¿no? Y entonces esperamos que España, así como sus socios europeos, pues también sigan teniendo un papel importante y ayuden a impulsar este proceso. Y yo creo que ya voy a cortar aquí, luego ya así dejamos un poquito de Muchísimas espacio. gracias, Esther. Creo que es muy interesante demostrar que es un proceso que no viene de nada y que tampoco no va hacia nada. No hacemos una conferencia porque nos gusta reunirnos tal vez en Santa Marta, que supongo que es buenísimo, sino que corresponde a una necesidad de estar todos juntos, alineados y trabajando. Y con eso ya doy paso a Carmen. Carmen, estás aquí para hablarnos de un actor clave de cambio, lo decía, pero también de movilización de financiación climática. Eh, Carmen, ¿nos podrías un poco compartir esas lecciones de la COP30 y cómo eso va a ir a accionarse en el 2026? Muy bien, pues muchas gracias, Filipín, y buenos días y buenas tardes a todos. Nosotros, desde el Grupo Español para el Crecimiento Verde, que es la asociación para la que trabajo, yo creo que tenemos una idea clara de que esta COP30 ha sido, pues ante todo, una COP de implementación, ¿no? Sobre todo respecto a lo que el sector privado se refiere, ya no estamos en la fase de promesas, ¿no? O sea, estamos en la fase de ejecución de decisiones operativas y de negocio, ¿no? Entonces, la economía y la acción climática no son agendas separadas. Hoy en día, avanzar en la acción climática es reforzar competitividad, seguridad energética y autonomía estratégica, ¿no? Esto es una cuestión que tenemos bastante clara. Y respecto a las principales lecciones y avances de la COP30, desde la perspectiva empresarial, yo destacaría principalmente tres cuestiones. La primera, el sector privado consideramos que está dentro del núcleo de la acción climática. Yo creo que la presidencia de la COP30 hizo un esfuerzo explícito por integrar al sector empresarial en la COP. Se consolidó la idea de que sin inversión privada no hay una transición posible y un mensaje clave estaría en que las soluciones existen y son escalables y muchas ya son competitivas, ¿eh? Muchas de las soluciones que pueden aportar las empresas. Como segunda idea clave sobre lecciones y avances, eh, yo destacaría que persiste la brecha entre el compromiso y la ejecución. ¿M? La brecha no es tecnológica en sí, sino que es más bien de ritmo, de marcos habilitantes y de coordinación. Entonces, falta alineación entre objetivos climáticos y políticas industriales, políticas fiscales y políticas energéticas en general. Esa es un poco la visión que tenemos. Y creo que esto es especialmente crítico también para las pymes, ¿no? Que necesitan señales muy claras y un apoyo operativo. Em, Tercera idea o avance con lo que nos gustaría señalar es que em, destacar que sí que ha habido ciertos avances en la narrativa económica, así decirlo, ¿no? La transición deja de verse solo como un coste y como algo meramente ambiental y se consolida también como una oportunidad económica, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Em, una vez más, y como venía comentando Esther y también Filipina, además, eh, equiparar la menor dependencia de los fósiles, esto equivale a menor vulnerabilidad geopolítica y más resiliencia, ¿no? De los países y de la ciudadanía en general. Y este enfoque conecta muy bien con el mensaje del grupo, que entendemos que una economía verde, basada en todo lo verde, pues
es sinónimo de prosperidad. Respecto a cómo participan las empresas a través del grupo en las conferencias de las cumbres del clima, sí que me gustaría daros también unas pinceladas para que lo entendáis. Por ejemplo, nosotros no vamos a negociar los textos, sino que en las cumbres lo que intentamos es presentar soluciones empresariales reales, forjar alianzas y acelerar la implementación desde una lógica del negocio, ¿no? Por así decirlo, de las empresas. Participamos, entre otras cosas, para demostrar que las empresas ya están implementando acciones climáticas, que la transición es rentable y que España y Europa pueden liderar si convierten la ambición climática en este despliegue, ¿no? de tecnologías y de soluciones. Un ejemplo de avance clave que tenemos es la participación o el papel de la Red Empresarial Iberoamericana por un Crecimiento Verde, que es una alianza, y yo creo que esto encaja muy bien también con lo que comentaba el abogado César sobre el plurilateralismo, ¿no? Esto es una iniciativa que nació en la COP29 de Bakú para movilizar al sector privado de América Latina y España en torno a una agenda de crecimiento verde compartida. Y a día de hoy reúne a más de 20 organizaciones y empresas de distintos países y sectores con la misión pues de promover marcos políticos ambiciosos, reforzar la colaboración público-privada y aprovechar las oportunidades económicas del desarrollo sostenible en la región, ¿no? En Iberoamérica. Uno de los hitos de esta red pues fue el lanzamiento de una declaración empresarial, ¿no? Un business statement en el marco de la COP30 que se originó, bueno, o sea, tuvo los primeros orígenes o se lanzó inicialmente, relanzó en la Semana del Clima de Londres y luego se presentó también en Belén. Y en esta declaración, pues los miembros pedimos a los gobiernos que refuercen su compromiso con triplicar las energías renovables para 2030, doblar la eficiencia energética y avanzar hacia una transición energética justa, inclusiva y positiva para la naturaleza, ¿no? Identificando condiciones políticas que permitan a las empresas liderar esa acción climática con un impacto real. Em, Consideramos que esta red ha fortalecido el diálogo empresarial regional, ha dado visibilidad a soluciones concretas y ha sentado también las bases para futuras colaboraciones entre empresas, instituciones y gobiernos, ¿no? Consolidándose como una plataforma estratégica pues, para acelerar toda esta implementación que comentábamos de la transición ecológica desde una perspectiva empresarial iberoamericana. Luego os pondré el enlace de la red, si queréis, para que, bueno, pues aquellos que no la conozcáis, pues le podéis echar un ojo también, oye, por si consideráis que os gustaría uniros. Y respecto a las prioridades y acciones del grupo de cara a este 2026, pues destacaría también tres, ¿no? Lo resumiría en tres. Por un lado, vamos a lanzar una campaña que se titula Por un futuro competitivo y de autonomía estratégica. Las empresas seguimos apostando por la economía verde, que es una campaña que pretende cerrar la brecha entre la narrativa climática y la realidad económica. Pretende también mostrar con datos y casos reales que descarbonizar es invertir, electrificar es competir y reducir los combustibles fósiles o eliminar los combustibles fósiles es ganar en autonomía, ¿no? Entonces, si queremos tener un mensaje muy dirigido pues, a decisores públicos, a empresas y a la opinión pública. Y esto lo presentaremos en esta campaña del Congreso de los Diputados aquí en España pues hacia marzo-abril. Por otro lado, sí que nos gustaría preparar la siguiente COP, la COP31, con un enfoque de competitividad, ¿no? Darle mucha importancia a la competitividad. Visibilizar una vez más la acción empresarial pese a un contexto político más complejo, como comentábamos, y defender la agenda climática, perdón, ¿no? Reforzar la idea de la industria, traer inversión, generar empleo, ¿no? También pretendemos pues, un poco dar continuidad a esta labor que venimos haciendo pues, de organizar eventos, tener una participación presencial en la cumbre, ¿no? Y pues, desplegar campañas y distintos posicionamientos. Y por otro lado, uno de los puntos en los que insistimos también es la construcción de redes y alianzas, ¿no? A nivel europeo, eh, sí que intentamos reforzar la participación de las empresas en esta red de grupos de crecimiento verde europeo que se llama el Corporate Leaders Group. Y luego a nivel internacional, seguir impulsando esta red empresarial iberoamericana.
porque la implementación pues, se acelera en red, en alianzas, y no es imposible hacerlo en solitario, ¿no? Entendemos. Por lo tanto, yo creo que si algo nos deja esta COP30 es un mensaje claro, ¿no? Que la ambición climática solo se mantiene si se traduce en inversión, en industria y en empleo, y el sector empresarial, incluso en contextos políticos pues, menos favorables, sigue comprometido con esta agenda, ¿no? Es un poco el mensaje. Muchísimas gracias, Carmen. Con eso nos quedamos que el sector privado sigue comprometido y sigue listo para la acción. Tenemos tiempo para preguntas y me encantaría que personas puedan hablar porque creo que se ha compartido mucha información muy interesante. E imagino que una pregunta por lo menos habrá. No he visto en el chat. Podéis compartir por chat, podéis levantar la mano directamente. Nos queda poco tiempo, pero para preguntas siempre hay. Eh, si no hay, haré yo, que yo tengo muchísimas, pero me gustaría dejar espacio a que personas puedan, no sé, preguntar algo. Nada, vale, sin problema. Em, entonces me gustaría pedir a cada uno de los ponentes en una frase, porque el tiempo se nos va, pero un poco lo que podemos hacer, ¿no? En ese contexto para el 2026 que a nuestro nivel que podemos exigir o que podemos, dónde podemos focalizar nuestro tiempo y esfuerzos que está tan limitado. Si nos podéis recomendar un poco algo accionable en torno a ese contexto, empezando con quien quiera porque sé que es una pregunta adicional que no estaba lista, no estaba preparada. Entre Esther, César, Carmen, un consejo para la gente. Eh, Bueno, Quizá puedo pues, tomar, gracias. Bueno, usualmente creo que todos los ciudadanos nos quejamos y cuestionamos a veces el rol de Naciones Unidas, pero Naciones Unidas es la suma de todos nuestros estados, ¿no? Y nuestros estados son finalmente quienes deciden y en esa línea, y los que deciden están puestos ahí en virtud de las decisiones de los ciudadanos de a pie. Entonces toca de alguna manera, creo, ejercer nuestra ciudadanía y exigir a que nuestros estados tengan metas más ambiciosas y que también refuercen el rol de esta alianza entre estados que es el sistema de Naciones Unidas, porque finalmente son quienes en este proceso van a poder resolver de manera colectiva el problema los efectos o las implicancias que tiene el cambio climático sobre nuestra casa común. Muchísimas gracias, César. Carmen, sí, te habías sí, pues mira, yo aprovecho también, hoy, esta mañana, estuve atendiendo un evento de la European Climate Foundation y comentaban algo que me parece muy interesante, que es que, aparte de apoyarnos en la ciencia, que por supuesto es lo que hay que hacer, pero insistían mucho en que es importante también influir en la opinión, ¿no? Que hay ciertas corrientes que por mucho que tú des datos y te bases en la ciencia y demás, bueno, pues van a seguir ahí negacionistas y demás. Entonces, es importante también ganar un poco la batalla sobre la opinión e influenciar la opinión de la gente, ¿no? Para, bueno, pues para que el mensaje cale, ¿no? Que es la única manera, la acción climática, esto no se va a frenar. Entonces es una tendencia que, bueno, pues es verdad que irá más lenta o como nos gusta, lo que nos gustaría, pero bueno, es algo que no se va a parar. Entonces, bueno, simplemente, no sé, desde el sector empresarial, desde luego, por lo menos las empresas tenemos que hacer un esfuerzo para visibilizar ese liderazgo de la acción climática por parte del sector privado también, ¿no? Y eso, y en apoyar la opinión, influenciar la opinión. Muchísimas gracias, Carmen. Esther,
Sí, vale, bueno, pues yo para terminar, creo que voy a intentar como aunar lo que acaban de decir los dos compañeros. Un poco yo creo que todo el mundo desde su ámbito puede hacer algo, ¿no? O sea, quiero decir, desde la sociedad civil, desde las empresas, como comentaba Carmen, desde la comunicación, que ante el contexto de desinformación que tenemos, yo creo que el papel de la comunicación, de cómo llegamos a la opinión pública, es crucial, ¿no? Entonces yo creo que cada personita dentro de su rincón de acción puede contribuir a esta causa, ¿no? Y un poco yo creo que también me gustaría acabar también recordando cómo la agenda climática siempre tiene que ir como de la mano de la agenda de la justicia social, ¿no? Que yo creo que ambas son de la mano y no tenemos que olvidar cómo la crisis climática, digamos, intersecta en en todos los otros, las otras problemáticas sociales y económicas que tenemos, ¿no? Entonces, que un poco, yo creo, destacando el valor de la Agenda 2030, ¿no? Que todas estas cosas pues tienen que avanzar de la mano. Muchísimas gracias, Esther. A 59. Y veo que hay una pregunta en el chat sobre los negocios empresariales. Carmen, no sé si tienes algo de comentar muy brevemente sobre esa matriz energética. Creo que lo has comentado ya un poco, pero bueno, Que estoy eh, muteada, perdón. eso. Sí, ¿me habéis? Yo creo que el debate desde las empresas también ya no es si salir de los combustibles, sino cómo hacerlo y a qué ritmo hacerlo, ¿no? Pero eso yo creo que ya no debe haber duda, ¿no? Parte de las empresas. Entonces, nosotros como grupo, pues sí, trabajamos, pues como decía, por la electrificación, la eficiencia energética, las renovables y demás, porque entendemos, pues eso, que reducir fósiles es reducir costes, reducir riesgos y reforzar soberanía energética, ¿no? Entre otras muchas cosas. Entonces, yo creo que ese debate, vamos, está en el cómo hacerlo y a qué ritmo, que yo creo que Esther también ha mencionado un poco eso, ¿no? Muchísimas gracias. Creo que ha sido un evento muy redondo donde todos hemos reforzado el mismo mensaje. Así que muchísimas gracias a los y las ponentes. Ha sido un placer poder compartir toda esa información. Muchísimas gracias también a las personas, a vosotros, a vosotras que nos habéis acompañado durante todo ese evento que va a terminar a la hora. Eso es de los pocos que terminan a la hora, es que también lo celebro. Y a las personas que después mirarán la grabación. Antes de dejaros iros, por favor, os invito a registraros en el boletín mensual que lanzamos desde Envision Corp. Ahí podéis encontrar cada mes, porque es un boletín mensual, un enlace de artículos, de bullets, de encuesta, de vídeo, ahí un poco una síntesis de la información climática internacional. Así que os lo dejamos y muchísimas gracias por todo. Ha sido un placer y nos veremos en el próximo evento. Que tenga un buen día, buena tarde.